Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hoy celebramos el tercer domingo del tiempo ordinario. Uno de los pasajes más impactantes de la Escritura es el que nos trae el Evangelio de hoy. Es impactante, pero pasa bastante inadvertido, muy probablemente por la discreción de Jesús. Narra aquel momento en que Jesús dice que es a él a quien se refiere la profecía de Isaías que anuncia la misión del Mesías. Nos dice el Evangelio que Jesús, habiendo ya realizado su primer milagro en Caná de Galilea, comenzó a enseñar en las sinagogas. Es importante notar que existía un solo templo, el de Jerusalén, donde se celebraban las grandes fiestas judías y había ceremonias en que los sacerdotes ofrecían sacrificios. Pero cada pueblo tenía su propia sinagoga, donde cada sábado se celebraba un oficio litúrgico, en el que era fácil participar para leer y comentar la palabra de Dios. Así fue como Jesús comenzó a darse a conocer, leyendo y enseñando en las sinagogas, sobre todo de Galilea. Nos dice San Lucas que todos alababan y que su fama se extendió por toda la región. Jesús entonces decide ir a Nazaret, el pueblo donde había crecido y vivido. Y ese sábado, no por casualidad, sino seguramente porque Dios así lo había dispuesto, le tocó el volumen del profeta Isaías y encontró el pasaje en que estaba escrito lo que se refería a la misión del Mesías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva. Siempre que se leía ese trozo, la gente pensaba en ese personaje misterioso, tan esperado por todo el pueblo de Israel. Por eso ese día en que Jesús lee lo dicho sobre él, se le ocurre rematar la lectura diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír, que es lo mismo que decir, ese de quien habla Isaías soy yo. Imaginemos el asombro de los presentes. ¿Pero cómo es posible? ¿No es este el hijo del carpintero? Nazaret era una ciudad pequeña. Todos lo conocían como un hombre cualquiera. Y ahora venía a decir que era el Mesías. La discusión terminó con la sentencia tan conocida de que nadie es profeta en su tierra. Y hasta trataron de empujar a Jesús por un barranco, pero él se les desapareció sin que nadie se dieran cuenta. Hasta el momento de la aparición de Jesús como el Mesías, Dios había hablado a su pueblo por medio de los profetas y también por medio de su ley. Que por cierto, la primera lectura pública de la ley fue hecha después del regreso del exilio de Babilonia, en un momento de celebración que nos trae precisamente la primera lectura del profeta Nehemías. Todo el pueblo se congregó para oír la lectura de la ley de Dios. Esa asamblea convocada por Nehemías sirvió de modelo para que luego se haría en las demás sinagogas. Todos se emocionaban al punto de las lágrimas por estar reunidos de regreso a casa, por poder escuchar juntos la lectura de la ley de Moisés y por sentirse interpelados por ella. Fue un momento de gran solemnidad. Sin embargo, el momento que nos narra el Evangelio, cuando Jesús en su sinagoga de Nazaret anunció el cumplimiento de la profecía de Isaías, era, en realidad, muchísimo más solemne e importante que la gran asamblea de Nehemías. Pero parece mucho menos solemne porque Jesús todo lo hacía en la mayor discreción. Además, tal vez por la suavidad con que sucedió el hecho y por la modestia de las circunstancias que lo rodearon. Jesús, un conocido de allí, sin la más mínima muestra de exaltación, lee la profecía y declara que se estaba cumpliendo en él. Y es que había llegado el momento, la plenitud de los tiempos en que Dios ya no hablaba por medio de los enviados ni por medio de la ley, sino que comenzó a hablar él mismo, como dice al inicio el Evangelio de Juan. Pero no lo creyeron. Pero no le creyeron. Vino a los suyos y no lo reconocieron. Y nosotros creemos en Jesucristo y creemos en todo lo que ha dicho y dispuesto. ¿Creemos que Él es el Mesías que viene a salvarnos? ¿Deseamos hacer todo lo necesario para salvarnos? La segunda lectura de San Pablo nos describe el funcionamiento del cuerpo místico de Cristo, su iglesia, que la constituimos todos,
no solo los sacerdotes y los obispos. Y todos en ella tenemos una función, por poco importante que sea. Es como la asamblea de Nehemías, hombres, mujeres y niños, gobernantes y sacerdotes, todo el pueblo. En un cuerpo toda parte es importante, pero cada una tiene su función. En la iglesia todos somos necesarios. Además, nos instruye San Pablo sobre la dependencia que los miembros de ese cuerpo tienen entre sí. También nos explica cómo cuando un miembro sufre, los demás también sufren. Si uno está bien, todos reciben ese mismo bien. Si uno está mal, todos sienten ese malestar. De allí que nuestra responsabilidad con los demás miembros sea estar bien espiritualmente, para que ese bien espiritual se comunique a los demás. De otra manera, si estamos mal espiritualmente, ese malestar también se comunica a los demás. Recalca el apóstol lo que nos decía en la lectura del domingo anterior y que comentamos sobre las diversas funciones dentro de la iglesia: apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que tienen el don de curar, etc. Con esto nos está describiendo los diferentes carismas, tanto ordinarios como extraordinarios, todos necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo que es la iglesia. ¿Cómo estar bien y cómo cumplir con nuestra función en la iglesia y en el mundo? Tenemos instrucciones precisas del Papa San Juan Pablo II, quien al comienzo del tercer milenio nos entregó una carta apostólica llamada Novo Milenio Adveniente, o Nuevo Milenio que comienza. A continuación, las urgencias y prioridades que nos establecía el representante de Cristo en la tierra en este documento, las cuales siguen vigentes hasta el día de hoy. Dice: orientar la pastoral cristiana hacia una experiencia de fe sólida que haga florecer la santidad. San Juan Pablo II deseaba que todos fuéramos santos. La santidad es un llamado de Cristo para todos, desde el primero hasta el último en su iglesia. Y la santidad es un proceso paulatino que consiste en estar entregados en todo a la voluntad divina. 2. Una pedagogía eclesial que proponga ideales elevados y no se contente con una religiosidad mediocre. Nos pedía metas exigentes. Nuestra vivencia como cristianos no puede ser mediocre, sino elevada. Y ese ideal elevado no es otra que la misma santidad. Y ese ideal de santidad nos lleva no solamente a aceptar los planes de Dios para nuestra vida, porque no nos quede otro remedio, sino que nos lleva a vivir con gusto dentro de la voluntad divina. 3. Ayudar a redescubrir la oración en toda la profundidad a la que la experiencia cristiana pueda llevarla. El medio para vivir en santidad y para cumplir nuestra misión no es otro que la oración. Y nos habla de una oración profunda, tan profunda como a cada cual le sea dada. Y oración profunda no es solamente repetir oraciones vocales, necesarias, sí, pero no suficientes. El Papa está apuntando a la oración de contemplación, la oración del silencio, la oración del corazón, la del recogimiento interior. Y quiere que redescubramos esa fuente maravillosa de gracias que es la oración profunda. 4. Alentar la oración personal, pero sobre todo la comunitaria, comenzando por la liturgia, fuente y culmen de la vida eclesial. La oración personal no basta. Tiene que estar enraizada en la oración litúrgica, en la Eucaristía. Y si hemos de orar diariamente, también la oración litúrgica debería ser diaria. 5. Redescubrir el domingo, la Pascua de la semana, haciendo que la Eucaristía sea su corazón. Sabemos que el domingo es el día del Señor. El centro del domingo tiene que ser entonces la Eucaristía. ¿Qué significa redescubrir el domingo? Es volver a ser de ese día el día del Señor. 6. Proponer de nuevo con fuerza el sacramento de la reconciliación. La oración es el agua de la vida espiritual
La Eucaristía es su alimento y el sacramento de la reconciliación es la medicina necesaria para cuando la vida espiritual se enferma con el pecado. De allí que nos pide el Papa insistir con fuerza en este sacramento tan necesario para la salud personal de cada uno y para la salud de todo el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. 7. Recordar el primado de la escucha de la palabra de Dios, a lo que sigue por su propia lógica el deber del anuncio. Es decir, para anunciar la palabra de Dios hay que escucharla y hacerla vida. De allí que al tenerla dentro de nosotros, la palabra de Dios brote y se esparce, que no quede atrapada en nuestro interior, sino quien la vive, la anuncia con su ejemplo, es decir, con sus obras y con su inevitable predicación. Es decir, que las obras, como dice Santiago, las obras se demuestran con hechos. 8. Destacar, por tanto, la actual importancia de la nueva evangelización. Todo ese programa anterior lleva necesariamente a la nueva evangelización. Sin todo lo anterior, la evangelización es tarea imposible, pues el actor principal de la evangelización no es el cristiano, sino Cristo mismo. Y si Cristo no vive en cada uno de nosotros por medio de la Eucaristía y de la oración sincera y verdadera, no podrán verse los frutos de esa evangelización. Es decir, hay que vivir en humildad, sencillez y alabanza, donde el otro es Cristo. Que pasen buenas tardes.